Recientemente, en una conversación con un familiar, le escuché quejarse en contra de los evangélicos que afirman decir que ellos ya son salvos. Su razón para quejarse de esta manera, según él, es que una persona no puede saber si es salva sino hasta el día de su muerte. Sin embargo, para poder entender ese razonamiento, debemos de conocer su contexto religioso y teológico, es decir, de dónde viene su pensamiento. En el caso de mi familiar, ese sentir viene de un contexto católico romano, en el que se cree que la salvación es en Jesús, más aparte las obras, y todo a través de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que la salvación es solamente por la fe en Jesús, aparte de las obras, y que un verdadero creyente puede tener la certeza de la vida eterna. Ahora, necesitamos de ponernos a pensar en cuanto a esto. ¿Vamos a seguir las opiniones de los hombres a través de las religiones o vamos a seguir el consejo de la palabra de Dios? En primer lugar, la salvación es a través del Señor Jesucristo solamente. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, versículo 29, nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús diciendo que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo que Jesús es el Cordero que Dios se proveyó a sí mismo para el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. También dijo que Jesús es el único que quita el pecado del mundo. Solo Jesús puede quitar nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad, los pecados de todos aquellos que se acercan a Él para vida eterna. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, en el versículo número 12, Pedro dijo que solo hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Noten primero la exclamación de exclusividad: en ningún otro. El Señor Jesucristo es el Salvador por excelencia, no existe otro. No hay salvación aparte del Señor Jesucristo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Jesús es el único nombre dado por Dios a los hombres en el que se puede ser salvo. Es decir, el nombre del Señor Jesucristo es el nombre oficial dado por Dios, el nombre del Salvador. Jesús es el Salvador de los hombres, dado que especialmente por Dios, Él nos lo ha provisto como Salvador a todos los hombres. Y esto se refiere a que la fe en Jesucristo es la única condición para la salvación. Solo hay dos caminos en la vida religiosa: el camino ancho de las obras que conduce a la muerte y el camino estrecho de la fe en Jesús que conduce a la vida eterna. En Juan 14:6, Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Primero veamos la exclamación de singularidad y segundo de exclusividad. Jesús excluye a cualquier camino de salvación. Él dice: yo soy el camino. Según Él dice de sí mismo, Él es la verdad. No hay más verdades, hay una sola verdad y Él es la verdad. No hay ninguna verdad de salvación aparte de Jesús. Finalmente, Él dice que Él es la vida. Nadie puede dar vida eterna, nadie posee vida eterna para dar a otros excepto el Señor Jesucristo. La salvación, entonces, es por medio del Señor Jesucristo. La Biblia también dice que la salvación es aparte de las obras, es decir, no es por obras. El consenso general de las Escrituras es que la salvación no es por medio de obras de justicia que nosotros podamos hacer. En el libro de Efesios capítulo número 2, en los versículos 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo dice que Dios, quien es rico en misericordia, nos salva por gracia, por medio de la fe que Él mismo nos ha provisto para que podamos creer. Es decir, que la salvación es totalmente por gracia, y ni aun la fe con la que creemos es nuestra, pues Dios nos la da como un don. Él continúa diciendo que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. El hombre es muy pronto a vanagloriarse, hasta en lo más mínimo. Sin embargo, en la salvación no hay nada en lo que pueda gloriarse, es decir, que la salvación es completamente la obra de Dios. En el libro de Gálatas capítulo 2, en el versículo 16, Pablo dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo dice que es bien sabido que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley no pueden justificar a nadie. La única forma de ser justificado es por la fe en Jesucristo. El mismo Pablo dice que ellos también habían creído por la fe en Jesucristo para ser justificados, y no por las obras de la ley, ya que por ellas nadie puede ser justificado. En Tito 3, 5 al 7, nos dice la Escritura: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Noten que es Dios quien nos salva. Y luego dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, no nos salvó por obras. Enseguida dice, sino por, esto establece un contraste, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que, según Pablo, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Más bien, Pablo enfatiza que fue por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Como podemos observar a través de las Escrituras, ellas nos enseñan que la salvación no es por obras. No es por obras, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Y que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, esta persona es justificada por la fe en Él. Finalmente, la palabra de Dios ofrece certeza de la salvación a todos aquellos que han creído y permanecen en la fe. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan escribió una carta a los creyentes de Asia Menor para que ellos tuvieran la certeza de que por cuanto habían ellos creído en Jesucristo, ellos tenían la vida eterna. Noten las palabras de Juan, para que sepáis que tenéis vida eterna. Los creyentes podemos saber que tenemos vida eterna. Y esta es la certeza que nosotros recibimos a través de las Escrituras. Así que, cuando escuchemos una vez más a una persona decir que le molesta que nosotros somos salvos, siento realmente que alguien se moleste. Sin embargo, la verdad es que toda persona que pone su fe y su confianza en el Señor Jesucristo verdaderamente es salva. No porque lo afirmemos nosotros, sino porque Dios lo afirma. Por el contrario, todos aquellos que están planeando entrar a la eternidad con Dios a través de los medios, de las formas, esas personas no están en Cristo y por lo tanto no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Gracias al Señor
que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.